Hola amigos, bienvenidos una vez más a su programa Le Invito a un Café. Hoy desde los estudios de ZTV, gracias al patrocinio de Copelvaro Ruiz. Como siempre, todos los viernes con un invitado súper especial, y hoy tenemos en nuestros estudios a don Alberto Villalobos Vargas, cofundador de Quesos Don Beto. Bienvenido, don Alberto. Gracias, muchas gracias por invitarme. Me siento halagado por su invitación. Aquí estoy representando a nuestra pequeña empresa familiar y vamos a hablar un ratito de cómo empezamos y nuestra historia. Exactamente, don Alberto. Como estamos hablando, una empresa familiar, cuéntenos cómo surgió Quesos Don Beto o también un poquito la historia. Vamos a comenzar de Alberto y cómo fue Alberto y los hermanos, así es, con ese sueño. ¿Cómo surgió y cuántos años hace? Bueno, nosotros somos de Barranca, todos nos conocen o casi todos nos conocen. Venimos de una familia de lecheros y agricultores. Somos 4 hermanos, siempre muy emprendedores y siempre nos ha gustado hacer cosas diferentes y pulsearlas, como decimos aquí en Zarcero. Y después de muchísimos intentos, terminamos haciendo queso. Pero antes de hacer queso, hicimos muchas cosas. ¿Qué hicieron antes de...? Bueno, ¿cuáles son los hermanos? Para los que no saben, ¿cuáles son los hermanos de Alberto? Que nosotros sí los conocemos por acá. Bueno, nos llamamos, yo soy el mayor, Alberto Villalobos, Reinaldo me sigue, después sigue Limber y Delroy Villalobos Vargas, los 4. Los 4 chiquillos. Los 4 chiquillos de mamá. Exactamente. ¿Qué hacían los 4 chiquillos antes de conformar la empresa? Bueno, vamos a ver. Nosotros ordeñábamos unas vaquitas ahí en Barranca y sembrábamos agricultura. Como agricultores, nunca nos fue bien, muy malos agricultores. Pero la finca era de su papá, sí, digamos, su papá tenía un terrenito ahí, tenía sí. parte finca. Para vaquitas, ¿cuántas vacas ordeñaban en aquel momento? Tal vez unas 10, 20 vacas, ¿Y poquito. entregaban la leche o hacían queso? Entregamos la leche, primero se la entregábamos a Copeleche. Hace años. Nos ordeñábamos en Barranca, sacábamos el tarrillo de 40 litros a la parada de bus, ahí la subíamos al bus y en Altuvillegas lo bajábamos en la finca de un tío político, de Lenzo González y la tía Leonor. Ellos nos hacían el favor de guardar la leche en el marciano de ellos, porque Copeleche en ese momento no llegaba a Barranca. Entonces era una tortura, un recuerdo muy bonito. Era una tortura. ¿Qué? Cuéntenos esa tortura. Ya, y llegar y subir un tarro de leche al bus con todo el montón de chiquillas que iban en el bus. Y sí, era caído. Una pesadilla, era una pesadilla eso. En el amor caído, usted dice, ahí fue donde viene aquel pobre como... Entonces perdíamos muchos puntos con las chicas. Porque... usted era el mayor. Yo era el mayor. Usted era el que tocaba. A mí me tocaba, Reinaldo, que ir a subir el tarro de leche. Y feria uno con esas carnes y esas... Sí, ¿verdad? Subir un tarrito de leche a la grada del bus y la gente se quejaba y estorbaba. Lo peor era tener que bajar en ese bus para San Ramón. Uno con el tarro de leche ahí a la par. Fueron tiempos, en esos momentos fueron como muy difícil, pero ahorita uno recuerda con mucho cariño. Con mucho cariño y mucho esfuerzo, que era lo que había. Sí, fue parte de nuestra historia. Después hemos hecho muchas cosas. ¿Qué sembraban también? Porque dice que en la agricultura no eran como los más... nunca pegaban buenos precios. No, buenos precios, no era que éramos malos, o somos malos agricultores. Es un don, la agricultura es un regalo de Dios. Las personas que son agricultoras, yo las admiro mucho porque es primero el conocimiento de años de sembrar, después hay que aprender a manejar las plagas, las raíces, pero nosotros como agricultores no fuimos muy exitosos, se nos picaban los repollales, con lo que sí tuvimos un poquito más de éxito fue sembrando camote. En ese momento sí nos fue bien. Después ordeñábamos las vacas y sembrábamos camote. Ajá. Después sembramos café, una actividad con que nos fue muy bien. Nosotros para eso sí salimos buenos, para sembrar café. ¿Y tenían cafecito? Sí, tuvimos unos cafetales y producían mucho. Éramos buenos, bueno, como aquicultores sí nos fue bien. Sí, nada más que Barranca es difícil para sembrar café, porque es muy húmedo. Ajá. Y nosotros estamos hacia el lado de Zarcero.
que no es lo mismo que estar hacia el lado de Naranjo. El lado de Salcedo es más húmedo. Más húmedo. Sí, entonces las podas eran muy lentas. Para que recuperar los cafetales. Alberto, pero ya, bueno, después de las crisis del tarro de leche en el bus, ¿compraron carrito o cómo siguió la lechería? Para la que lechería... no se nos pierda esa historia, después de perder puntos con la muchacha que me gustaba y ahí en botas de Uli con el tarro. Después de eso, le vendíamos la leche a un lechero. Ah, bueno, ya no tenían que ir. Sí, un lechero de Barranca, a Fernando González. Después hacíamos queso, de una manera un poco, ahí en la finca, años atrás. Quesito así, muy artesanal, como el queso. Muy, muy artesanal. Y hacíamos corriente. el quesito y ahí lo vendíamos también. Y bueno, así fue como fuimos evolucionando con la lechería hasta que empezamos a combinar el queso con el café. Y entonces en las dos actividades nos fue bien. Después quitamos el café y nos dedicamos más a lo que es la producción de queso. Como ya salimos buenos también para hacer queso. Ok, entonces el café ya no era tan rentable, quitaron café, metieron más vaquitas y lo trabajaban en la finca. Sí, por ejemplo, las actividades con el tiempo, con los años y con los cambios de clima y los cambios de, no sé, los cambios de la cultura de los pueblos, las actividades son muy buenas y a veces dejan de serlo, como el café. El café por hoy, el café es una actividad muy golpeada y los caficultores sufren mucho. En ese momento... y hubo como una bonanza. Era una bonanza, no solo ¿Qué años estamos hablando? Por los 80s, 90s. Por ahí, de los 80s, los 90s, sí. Pero antes de eso, también nosotros tuvimos soda. Soda. Una sodita, vendíamos pollo, una pulpería. ¿A dónde? ¿Todo eso en Barranca? Todo en Barranca. Terminó en una cantina. A lo último hicimos una cantina, yo con mis hermanos, bueno, con Reinaldo. Y sí, eso fue un tiempo muy, muy revoltoso. ¿Y dónde era la cantina? La cantina estaba ahí por el cementerio de Barranca. Ajá. Ahí estaba esa cantinita y ahí la pasamos muy bien con muchos amigos y muchos primos. Ahí hay muchas anécdotas, pero eso se quedará para otro programa mejor. Ese es a otra hora. A otra hora. ¿Cuánto tiempo tuvieron el bar ahí en Barranca? Ay, no sé, tal vez... ¿Y ustedes dos lo administraban? Sí, pero ese bar lo quebramos, fue rápido aquello. No duró mucho. Sí, porque nosotros hemos sido un poco fiesterillos. Pero eran. Éramos fiesterillos. Eran muy fiesterillos. Sí, yo recuerdo claro. Bueno, más contemporáneo con Limber y después con Del Roy, eran bien fiesteros. Sí. Y entonces, eso fue parte de lo que era una soda, se convirtió en cantina. Soda. Pulpería. Pulpería y cantina. Eso, y después de cantina ya no fue nada más. No, quitamos eso y nos dedicamos a otras cosas, pero sí, lo de la cantina pasó. Eso fue terrible. Sí, pero quebró. No alcanzó. No alcanzó. ¿Trabajaban los cuatro? ¿O siempre han sido, por lo menos a nivel familiar, siempre los cuatro han estado ahí apoyándose en buenos o malos negocios en ese momento? Sí. Siempre decían, bueno, hagamos tal cosa, y iban los Reinaldo, Limber y Del Roy y usted. Sí, siempre hemos trabajado juntos, a buenas y a malas nos hemos convenido. Nos ha ido bien, gracias a Dios, no se puede quejar. Y hoy estamos aquí, sentados, hablando de esta historia de Quesos Don Beto, que nos ha bendecido mucho a nosotros como familia. Ok, Reinaldo, óigame a mí, hablando de Reinaldo. Alberto, después de esas etapas de prueba y error que tuvieron, seguía, la lechería siempre estuvo, fue lo que siempre se mantuvo dentro del ámbito familiar. Sí. Ahí iba creciendo, hacían queso, lo vendían, bueno, ya no vendían la leche. Estaban las otras líneas de negocio que no eran tan rentables. Sí. ¿Cómo surgió, ahora sí? ¿Y en qué año ya, qué pasó que tuvieron que decir, bueno, ahora sí, o vamos a tener que hacer un producto diferenciado y hacerlo ya con un nombre específico para poder comenzar a ganar mercado? Ok. Nosotros empezamos a hacer queso, primero que el negocio del café, no tanto por los precios, sino porque la recuperación de las podas era lenta. Empezamos a ver que la cosa no se estaba moviendo muy bien y empezamos a ver qué hacíamos. En ese momento vendíamos la leche
Y el señor que nos compraba la leche en ese momento, que era don Ismael Solís, nos dejó de comprar y nosotros, fue puña, con el poquito de leche, porque era un poquillo de leche. ¿Y qué hacemos? Y empezamos entonces a hacer queso palmito. Ok. Sí, señor, la señora esta vecina nos ayudó un poquitín. ¿No sabían hacer queso palmito? No, en ese momento no sabíamos hacer queso palmito. Y doña María Eugenia Marín, Ajá. vecina de nosotros, ella nos enseñó. Es decir, Eso siempre hay que agradecérselo a doña señora. Ahí está, si nos está Sí. viendo doña Eugenia, decirle Sí. que muchas gracias. Ella les enseñó cómo hacerlo. Ella nos enseñó cómo hacerlo, nos dio los primeros pasos. Y en la cocina de leña de mi mamá, ahí empezamos nosotros a hacer nuestros primeros Quesitos. poquitos de queso. Sí. ¿Y ese quesito palmito lo iban a vender ustedes o pasaba alguien y se los compraba? Nosotros lo íbamos a vender un poquitín y poco a poco, nosotros íbamos a vender y la gente empezó a comprarnos y así fue como surgió la cosa. Ok, aún ahí no existía Don Beto, simplemente comenzaron a... No. ¿Cómo fue ese resurgir o esos primeros pasos de que ustedes ya tenemos que hacer una empresita? El palmito, no sé, se les vendía mucho más rápido, comenzó Sí. a Sí. crecer. ¿Cómo fue ese crecimiento? ¿Fue muy rápido o fue paso a paso? Fue paso a paso. Siempre yo digo que cuando Dios quiere bendecir a una familia, la bendice y a nosotros eso fue lo que nos pasó. Por iniciativa de Reinaldo empezamos a hacer quesos diferentes, a diferenciarnos un poquitín con los quesos. Empezamos a hacer queso mozzarella. En ese momento el queso mozzarella era muy desconocido. Ajá. ¿Y ¿Y cómo se capacitaban? ¿O qué fue? Reinaldo dice, ¿por qué no hacemos este? Y no sé, Lina o Prueba y error, prueba y error, prueba y error. Bueno, sí, yo hice un curso en el INA, Reinaldo hizo un curso en el INA y aprendimos porque el queso mozzarella es... Sí, cuéntenos un poquito. El queso mozzarella es pasta hilada. Esos quesos se denominan dentro de la categoría de quesos de pasta hilada. El queso mozzarella, el queso palmito, todos los quesos que se hacen de leche ácida. ¿Y son qué es quesos de pasta pasta? ¿Cómo es el proceso? Diferente a un queso semiduro que estaban acostumbrados a hacer, Sí, que sí. llegaban, le echaban la pastilla o el cuajo, lo esperaban, que se cortaban y prensaban y ¿Sí? listo. ¿Ese cómo es? O sea, El pasta hilada es un queso que se hace de leche ácida, donde en el proceso, cuando uno ¿qué es leche ácida? Perdón. leche agria, Ah, leche agria, ok. sí, Eso es más de- conocida como leche agria, Ah, ok, para sí, nosotros sí, los arcereños. Los zarcereños, Sí, sí, usted me dice, sí. sí, ok. ¿Con Sí. leche agria? Ajá. Entonces, poco a poco fuimos aprendiendo a agregar la leche, a manejar el grado de acidez que se necesita para que el queso tenga un hilado óptimo. Y así fue como empezamos a hacer queso mozzarella, como son la misma base. Entonces aprendimos a hacer queso mozzarella. Nos llegó a las manos una receta de queso mozzarella italiana muy, ¿qué sería la palabra? Una receta muy italiana, muy tradicional. Tradicional italiano. Ajá. Entonces el queso que usted hacía era un mozzarella muy italiano y sabía a queso mozzarella italiano. No solo sabía queso, era un queso bastante parecido a lo que es un verdadero mozzarella italiano, en bloque. Ok. ¿Por qué? Porque nuestro queso era especial para hornos de leña, hornos de alta temperatura. Entonces ese queso se defendía y trabajaba muy bien en quesos de alta temperatura. Y sin saberlo y sin quererlo, pues Dieron con el toque. Ah, bueno, ¿y dónde comenzaron a venderlo? Porque Ah, bueno. y vender mozzarella. ¿En qué año estamos hablando que iniciaron aproximadamente? tempranos, mediados de los 90 tal vez, empezamos nosotros a hacer eso. Ok, que no era nada conocido el mozzarella. Era muy poco conocido el queso mozzarella. ¿A dónde lo vendían o cómo hicieron? Bueno, eso es una historia también interesante y muy bonita Ajá, porque... Cuéntenos. Oye, cuéntenos a todos los que estamos acá esa historia de Don sí. Beto, de cómo surgió el mozzarella y la historia. Ok, vamos a ver, cuando nosotros empezamos a hacer el queso mozzarella, empezamos a ir a San José, a los restaurantes italianos, porque una vez que aprendimos a hacer el queso mozzarella en bloque, después aprendimos a sacar un queso que se llama mozzarella fresca. Es un queso que se usa mucho en la comida mediterránea, porque con ese queso se hace la ensalada caprese, que es una ensalada muy fresca, muy rica. Y una vez que empezamos a ir a San José, la primera vez que yo fui a San José a vender queso, me fui en bus con una hielerita, como con el tarro de leche. Igual. Exactamente Más evolucionado. igual.
Sí, pero en hielera. Y para San José. Entonces, Y Alberto, ¿y qué ilusión? O sea, usted nada más dice, hicimos el queso, no tengo a quién vendérselo, voy a ir a pulsear. Porque me imagino que redes sociales y teléfonos tampoco eso no existía. No. No. Entonces, bueno, ¿y estaban todavía en la cocina de su casa? ¿O ya habían hecho? No, ya habíamos hecho un cuartito, hicimos un cuartito que nosotros calculamos que ahí podríamos trabajar 3 años. Nos duró 3 o 4 meses el parto porque ya se nos hizo, y poco a poco hemos ido quitando el espacio a la... Ok, cuéntenos, entonces ya tenían el cuartito chiquitito, Ajá. con la leche de las vacas que tenían, ¿no compraban leche? En ese momento no comprábamos leche. Era lo que producía Sí. la finquita ahí, Sí, sí, ¿qué? sí. 10, 15, 20 vaquitas. Sí, por ahí así. Ok, Sí. se monta en el bus y se va para San José. Me voy para San José. Allá estaba un tío de nosotros, él nos llevó a algunos restaurantes italianos, cuando eso había. Hola, pocos. buenas, mi nombre es Julano Tal y le Buenas, traigo este vengo queso. por acá y llegamos a un restaurante italiano que se llama, no se me olvida, se llama Vagabondo. Se llamaba, estaba por el Registro Nacional. Ajá. Era un chef italiano, un señor del sur de Italia, que son los especialistas en esos quesos. Y agarraba la bolita de queso, son unas bolitas de queso, pienso que mucha gente los conoce. Son unas bolitas de queso y entonces hechas a mano, las hacíamos a mano. Agarró una pelota de queso y la pegó contra la pared y me decía con ese acento italiano que eso parecía una bola de peto, no son bolas, parece una bola de ping-pong. Porque rebotaba. Porque rebotaba, era muy dura. Entonces, viajes a San José, 1, 2, 3 meses, hasta que dimos el punto del óptimo, de la textura, de la humedad y de todo lo que un buen mozzarella fresca significa, o cómo debe ser. De hecho, la mozzarella fresca legítima es de leche de búfala. Lo que nosotros hacemos se llama fior di latte, o flor de la leche, que es la mozzarella hecha con leche de vaca. Nuestra especialidad es la leche de vaca. La leche de vaca. Y Bueno, eso, así es la manera correcta de llamarlo. Mozzarella fresca para la leche de búfala, fior di latte o flor de la leche para la leche de vaca. Bueno, Alberto, entonces fue y se tuvo que traer las bolitas de regreso o sí pudo colocar algunas. ¿Cómo le fue con la hielerita? Bueno, regresé para la casa con la hielera, entregué todas las muestras, después la otra semana volví a ir a visitar, más suaves, más duras. Fueron 6 meses de pruebas, visitando como 3 o 4 restaurantes, todos italianos, muy buena gente siempre con nosotros, y hasta que dimos el punto. Y ahí sí le dio. Y ahí sí, así fue como empezamos a sacar la mozzarella fresca, la mozzarella para pizza y el queso palmito. Ahí. Sí. Con exclusivo para restaurantes italianos. Ese fue el nicho de mercado que Italianos ustedes mediterráneos. En eso empezamos, ese fue un campo en el que nosotros empezamos. Entonces, fuimos bien aceptados por la clientela en San José y como no competíamos con ninguna empresa aquí de Zarcero, siempre, tal vez por eso nos hemos llevado también con todas las empresas que hacen queso de aquí de Zarcero. Hasta el día de hoy tenemos una buena relación con nuestros colegas queseros. Queseros aquí de la Sí. zona. Ok, antes de seguir con esa bonita historia, vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya regresamos aquí a su programa Le Invito a un Café. Ya volvemos. Elegí tu mejor conexión con Cope Alfaro Ruiz, 45 75 150 250 o hasta 350 megas más televisión, internet y entretenimiento en un solo lugar. Y estamos aquí de vuelta en su programa Le Invito a un Café. Hoy compartiendo con don Alberto Villalobos Vargas, cofundador de Quesos Don Beto. Ahora sí, Alberto, después de esas experiencias de prueba y error con el queso mozzarella, palmito, que eran los dos productos Ajá. que tenían,
ya habían salido de la cocina la mamá a un pequeño local para realizar el queso. ¿Cómo ya surgió el nombre o ya decidieron que necesitaban hacer una pequeña empresa para comenzar ya a vender? Tenían que 4 o 5 restaurantes italianos que era como su nicho de mercado. Sí. Vamos a ver, ¿cómo crecimos en infraestructura? Sí. Nosotros hicimos un cuartito detrás del garaje. Después nos pasamos para el garaje donde guardábamos el carrito. Después cogimos la bodega de la troja de la leña. La bodega de la leña, que Ajá. estoy seguro que mucha gente sabe lo que es eso. Sí. Y después la troja, ¿verdad? Donde guardábamos las herramientas, todo lo que de una finca. Ahí tienen espacio. Ahí iban cogimos, creciendo. fuimos poco a poco cogiendo, parte de hasta que llegamos a coger todo el espacio y toda la casa donde nosotros crecimos, hoy son oficinas. Ahí. Sí. Y bueno, tenían esos restaurantes, nada más. Ajá. O vendían poquitos de palmitos aquí por la zona, o alguien venía y compraba palmito y llevaba. No, nosotros... Sin nombre todavía, eran simplemente los hermanos ahí, Sí. Villalobos. Sí. ¿Cómo surgió ya? Dice, bueno, y tenemos que fundar una empresa, o sea. Sí, bueno, sí. Vamos a ver, la parte administrativa. Ajá. La llevaba yo en un Excel. Mi esposa siempre me ayudó en eso. Ella es administradora, que hoy es financiera con nosotros, trabaja con nosotros. Lo del nombre, Don Beto. Primero nos llamábamos Prolaza, con Z, Productos Lácteos de Zarcero, porque nosotros, a pesar de ser barranqueños, El afín con Zarcero. nosotros exactamente siempre nos hemos considerado zarcereños. Pero Prolaza era el mismo nombre que usan los muchachos de Laguna, de Laguna, sí, los los hermanos Salazar. Correcto. Entonces decidimos cambiarnos buscando nombres. A lo último quedamos como Quesos Don Beto, porque ya yo me hice muy conocido, digamos, en San José, en el ambiente de los restauranteros. Entonces siempre que llegaba yo, Queso Beto, y llegó Don Beto, el hombre del queso, ¿verdad? Hasta que, bueno, un tío nos sugirió que pusiéramos Quesos Don Beto y así se quedó, Quesos Don Beto. Por eso se llama Quesos Don Beto el día de hoy, Hasta el momento. hasta el momento. ¿En qué año surgió ya, digamos, Quesos Don Beto? No A me ver, acuerdo. Tírese para atrás. Tal vez unos Noven- 7, 8 años después. Nosotros empezamos a mediados de los 90. Estamos hablando a principios de los 2000 Por ahí, sí, empezamos Ya hace con... 20 y resto de años, o sea, ya llevan rato en el mercado. Sí, Que llevamos vamos a rato. ver cómo ha ido evolucionando en ese lapso. Con la lechería, tenían sus vacas nada más. Sí. Comenzó a crecer Comenzamos. paso a paso. Los restaurantes le pedían esos 2 productos o le pedían algo más o les insinuaban, mira, necesitamos, usted no hace tal cosa. ¿Cómo fue ese surgir? Usted era el representante, digamos, Yo era el vendedor. el agente de ventas. Sí. Y Reinaldo era el productor, el jefe de producción. Reinaldo era el quesero, el maestro quesero. Entonces, vamos a ver. Los quesos en sí han ido evolucionando. Primero hicimos el palmito, la mozzarella fresca, la mozzarella. Después empezamos con unas bolitas de queso ahumado que le decimos provola ahumada, que ese queso se llama scamorza affumicata, en italiano. En italiano. Sí, que es un queso ahumado, affumicata la palabra es italiana. Y poco a poco hemos ido incorporando Alberto, nuevos... perdón, ¿cómo lo hacen? ¿O cómo se hacía ese ahumado? ¿El ahumado? Sí, sí. Bueno, el ahumado para mí es uno de nuestros mejores quesos, porque se disfruta frío, se disfruta en ensaladitas, se disfruta en sándwiches fríos, en sándwiches calientes, se le puede poner como un top a una pizza o a unos nachos, lo que usted quiera, porque es un queso muy fuerte, entonces le da un gusto específico a las cosas con las que usted ¿Y lo para usa. ahumarlo? Con humo. Con humo común y corriente de leña. Humo, sí. Primero hacíamos en un estañón, los poníamos y lo tapábamos, y hoy tenemos un ahumador, un ahumador de verdad. Correcto. Y digamos que hemos ido manejando y aprendiendo a ahumar queso. Entonces hoy, pues se puede decir que sí manejamos bien esa técnica de ahumar quesos. Sí. Perfecto. Bueno, síganos contando cómo fueron evolucionando ahí. Ok. Reinaldo era el encargado Sí. de la digamos que- producción y junto con Limber y... Sí. No, del Roy. Limber y el Roy nunca, ellos al principio no eran parte, siempre estaban con las vacas o con... Ahora, eso era la parte de producción bovina, Sí. digamos. Eso Sí, se sí, encargaba de la lechería. Sí, de otras Reinaldo hacía y usted vendía. Ajá, sí. Bueno, con el crecimiento empezaron a surgir las necesidades, por ejemplo, de tecnología. Ok.
Nosotros hacíamos la mozzarella fresca a mano y es complicado, digamos, es muy lento, porque es un queso lento. Entonces, éramos cuatro personas, 4 o 5 horas para hacer 100 kilos de queso. Entonces llegó el primer obstáculo que había que solventar, y era la lentitud de la producción. Y entonces decidimos ir a Italia. Ok. Se fueron para Italia. Un gran paso para nosotros. Entonces Limber, yo hice los contactos, contacté gente por medio de nuestros clientes, nos ayudaron. De los restaurantes. Sí, porque son puros italianos. Y los gente del sur de Italia, pues imagínate, la mozzarella nació allá. Y por teléfono, por fax, contactamos a una empresa allá y vendimos todas las vacas. Hicimos un préstamo en el banco. Y, ok, vendieron las vacas, ¿y de dónde agarraban leche? Ya con eso ya comprábamos leche. Entonces nosotros compramos leche, vendimos todas las vacas, hicimos un préstamo en el banco y nos fuimos para Italia. Nos traímos unas máquinas. Con esas máquinas la tecnología realmente ayuda. Ajá. Pasaron de 100 a mano a ¿cuánto? 100 kilos los hacíamos en 20 minutos. Entonces era una cosa maravillosa. Y ahí nos dio totalmente, ya nos hicimos muy eficientes. En ese entonces éramos muy eficientes para producir. ¿Y qué? ¿Salieron a los que tenían lechería a decirle, te compro la leche? Sí, empezamos. Fue un paso a paso. Ajá. Hasta que, bueno, ya empezamos a trabajar con las máquinas y entonces vinieron otros productos que los mismos clientes nos pedían. Hay un queso que se llama queso ricota, que se hace del suero. Ese queso nosotros duramos tal vez 2 años o 3 para poder darle A la hora que usted me dice, se hace muchas pruebas. Del suero, de lo que queda ahí entre el suero, ahí se va formando. ¿Cómo? Sí, el suero se calienta y se le ponen unas brujerías que no puedo contar. Sí, eso es parte del secreto de la receta, exactamente. Sí, y bueno, no son cosas muy simples en realidad, pero exactamente. Pero son brujerías. Entonces, a la hora de calentarse, se precipita la proteína y se forma una capa de queso arriba de la En el de la suero tina. comúnmente que se le echaba a los chanchos. Exactamente. O sea, se saca un producto de algo que Es era un subproducto muy saludable, recomendadísimo para que es el queso, el cottage y el queso ricota deben ser los quesos más saludables que hay en el mercado, porque son nutritivos, cero grasa, pura proteína. El queso ricota es un super queso. ¿Cuáles son las debilidades del queso ricota? Que es muy rápido, se vence muy rápido, es muy perecedero. Okay. Es muy de hacer y comer. Sí, muy rápido. Como ese muy rápido que estamos hablando. Estamos hablando que para comerse un buen queso ricota, 2-3 días. Y entonces usted se come un productazo. Y la ricota se puede mezclar con aceite de oliva, con miel de abeja, con un montón de cosas y se pueden hacer postres. Y era un muchas subproducto que anteriormente se botaba. Sí, el queso ricota no es un queso que, digamos, que mueva mucho volumen. Es poquito, pero era como una necesidad que tenían nuestros clientes en este momento y después de muchos años de intentarlo pudimos abastecer esa necesidad que tenían nuestros. Y el queso ricota hoy se vende en empresas que hacen canelones y ravioli, ¿verdad? ¿Siempre han mantenido esa línea italiana de clientes? Siempre, y hoteles internacionales, mediterráneos, esa es nuestra, y restaurantes argentinos. ¿Y esos contactos se fueron dando por los mismos italianos? Sí, que mira, sí. Tengo un amigo que tiene un hotel, ¿por qué no vas a vender el producto? El boca a boca nos ha ayudado a nosotros mucho. Y la calidad del producto. La calidad del producto, siempre, en eso sí. Modestia aparte, tengo que decirlo, nosotros hacemos muy buenos productos, son muy ricos, muy aceptados por gente que conoce realmente. Ok. Sí. Alberto, ¿cómo fue creciendo? Bueno, ya estamos viendo, ya tenían el ricota, tenían el mozzarella, tenían el palmito, tenían las máquinas, ya Ajá. Pasaron de 100 kilos en todo un día a 100 kilos en 20 minutos, comenzaron a comprar la leche con un préstamo encima, con una remodelación encima, porque las máquinas ocupaban ese cambio tecnológico para todos ustedes. ¿Cómo fue exactamente y cómo fueron creciendo en empleados también? Y dice, ahora ocupamos más gente, ya digamos la parte más administrativa la llevabas de su esposa Alicia. ¿Y cómo fue todo ese proceso?
en estos 26 años? Hablamos ya del 2000 para acá cuando arrancaron. Sí, bueno, el crecimiento en todos los sentidos ha sido muy siempre paulatino. Lento, hemos ido creciendo con el personal, hemos ido creciendo con la parte administrativa y con la parte de distribución, ¿verdad? Ahí van paso a paso. Ya Limber y Delroy más involucrados, ya no habían vacas. No, ahora el que se involucró fue Delroy y Limber siempre se mantiene en otras actividades. Ok, ya usted dejó de ser el vendedor de todos los días y ya iban, ya el camioncito tenía que ser más grande porque ya llevaba más producto. Ajá. ¿Cuántos restaurantes más o menos están viendo o fueron creciendo hasta la época de ahora? Muchos restaurantes, pero vamos por ejemplo a hablar de cómo empezamos a repartir. Ajá. Primero en el bus, Sí, después nos íbamos en un Chevrolet Lu de cajón de madera con un par de hielerillas, después en un 1200, Wow. así íbamos a entregar en un 1200, 4 hieleras atrás y un montón de cajitas de queso en el asiento. Después de ahí pasamos a otro carro seco, un Toyotilla seco, cajón de seco, y empezamos con nuestro primer camioncito refrigerado. Ya fue diferente. Yo repartí queso muchísimos años, muchos años. Fue mi trabajo repartir y entregar En la línea. en esa línea. Sí. Ahora, ¿cuántos camioncitos tienen? ¿O tienen un camión más grande? ¿O diferentes días salen a Sí. repartir? Bueno, hoy, gracias a Dios, salimos todos los días. Hay 5 camiones repartiendo. Mucha gente llega a comprarnos. Ahí, a Barranca. Sí, a Barranca. Sí. Y si alguien que nos está viendo, que no ha probado los productos de queso, ¿dónde están ubicados o a qué número nos pueden llamar y decir, mira, yo tengo un restaurante, he andado buscando este producto, no lo he encontrado y mira, ahora viendo la entrevista, pues díganos ahí a todos los que nos están viendo. El número de teléfono es el 8403-6403, un teléfono para llamar o WhatsApp. Ahí hacen los pedidos. Ahí pueden hacer los pedidos. Y si alguien los quiere visitar, ¿se encuentran dónde? 400 metros al este del templo de Barranca de Naranjo. Ahí encuentran el rotulito de quesos Don Beto. En el techo dice quesos Don Beto. A ver, Subiendo a mano izquierda. no se van a perder. No se van a perder. Alberto, ¿qué otros productos, ya entrándonos en esta parte, que han ido desarrollando a través del tiempo? Ya, bueno, tenemos el ahumado y se siguieron preparando a nivel de, no sé, si volvieron a ir a Italia para hacer más quesos o que la gente les fue pidiendo. Nunca volvimos a Italia, lastimosamente. Lastimosamente, solo una vez fueron. Solo una vez fue ¿A qué libre. parte fue la que fueron? A traerlos. Al sur de Italia, traer las máquinas y a aprender a manejarlas. Ok, ahí, ¿cuánto estuvieron? Eso sí, Limber estuvo allá como 8 días o 15 días, no sé. Ok, Ya. y se vinieron y aprendieron todo bien. Ya cuando llegó Limber, llegaron las máquinas, las instalamos y ya él sabía cómo manejarlas. Entonces así fue como fuimos evolucionando con ese tipo de productos. ¿Qué más, qué otros quesos? Nosotros siempre hemos querido innovar. Entonces, las crisis de los quesos, bueno, ahora estamos en una crisis, pero es fuera. Las crisis de los quesos, de la sobreproducción de leche en el invierno y la escasez de leche en el verano. Eso hacía y hace todavía que mucha gente sale queso durante los últimos meses del invierno y lo saque en el verano. Es parte del negocio, pero nosotros siempre... Entonces, en ese momento vimos que era muy complicado eso, entonces volvimos los ojos hacia los quesos maduros. Y con prueba y error y con la gente de una de las empresas que venden cultivos, empezamos a desarrollar un queso maduro. Fue algo muy particular y muy bonito porque fueron años para poder desarrollar esos productos. Primero hicimos un queso revuelto con leche de cabra. Esos quesos, Leche de vaca, Sí. leche cabra. leche de cabra, un 50 y 50. Le hicimos los quesos y los pusimos encima de un cuarto de frío que teníamos ahí, duraron como 3 o 4 meses. A prueba y error. A prueba y error. Pues los quesos quedaron en el cielo raso, en el techo del cuarto de frío y hasta que llegó un español o un argentino, nos visitó, no sé por qué, y cuando vio los quesos,
vendía cuchillos, puñales. Cuando vio los quesos llenos de moho, una cosa que uno jamás se va a comer, ¿verdad? Y los ve y dice, estos quesos son buenísimos. Y él lo abrió y le cambiamos todos los quesos se los cambiamos por unos cuchillos, por unos puñales. Por unos puñales, o sea, Sí. hicieron, él Sí. encantado con el queso. Iba como loco porque era un queso sumamente fuerte. Ya ahora, por ejemplo, yo he ¿Y qué aprendido... pretendía? ¿Tenía algún nombre? El queso que diga, bueno, vamos No, a hacer no, este, no, vamos no, a ver no, qué no, sale no. aquí. Lo vamos Nada a más a ver qué madurar. sale, ahí lo maduramos y a nosotros nos gustaba. Pero, ok, ese fue el primer paso. El segundo paso fue empezamos a desarrollar otro queso. Con ese queso nos fue yendo mejor. Bueno, la cosa fue que lo hicimos. En ese momento llegó un argentino, porque era un amigo de un amigo. Un amigo, Sí, un amigo de un cliente argentino que llegó a visitar. Coincidimos en el restaurante del señor y le hablé. Entonces el otro día estaba en una quesera. Le dio mucha curiosidad y entonces nos probó el queso. Nosotros ya esos quesos los íbamos a desechar. Se los íbamos a echar a los chanchos porque sabía muy feo. A lo que se llama usted muy feo era que era muy Muy fuerte. fuerte. O sea, sí, Sí. que Entonces ya lo trajimos y le dijimos que nos ayudara. Entonces él probó el queso. Un hombre de mundo, un hombre que había viajado y no solo eso, los argentinos saben de quesos bastante. Y nos dijo, no, este queso va, este es un buen queso, no echen para atrás, sigan intentándolo, van bien. Y entonces lo pusimos Montespino, así se llamó ese queso durante mucho tiempo. El Montespino fue evolucionando. Nosotros solos ahí con la ayuda de ciertas personas fuimos aprendiendo a madurar, ¿Y aprendiendo cuánto a lo hacer. dejaban? Bueno, ya no lo tenían encima del... No, Ya le buscaron un lugar. Teníamos una cámara con temperatura regulada y así fue como empezamos a madurar los quesos. Por cosas de la vida, como esa curiosidad siempre buscando, nos dimos cuenta que había un vasco, un señor que vivía en los Pirineos españoles, que vivía en Monteverde. Entonces lo fuimos a buscar allá y él estaba muy mal en ese momento. Era una familia española que estaba en Monteverde y estaban pasando dificultades. Este señor nosotros lo trajimos para esta zona y vivía donde está hoy Chayote Lodge. En esa casa vivió él. Ahí nosotros lo instalamos y él nos ayudó mucho a perfeccionar ese queso. Cuando lo trajeron por aquí para que les enseñara. Nosotros fuimos allá. Él tenía que ser allá. Él hacía queso. Él es un verdadero maestro quesero europeo. El hombre sabe. Hoy este señor está en México. Él tiene su proyecto, su vida. Y México es más grande que Costa Rica. Entonces le está yendo muy bien allá como asesor de queseras. De quesos. En quesos maduros. Ok. Entonces, ahorita nos vamos a seguir con esta historia de quesos Don Beto. Y en el próximo, después de este corte comercial, vamos a seguir y que nos cuente todo este proceso ya donde afinaron lo que son los quesos maduros. Entonces, ya regresamos. Elegí tu mejor conexión con Cope Alfaro Ruiz, 45 75 150 250 o hasta 350 megas más televisión, internet y entretenimiento en un solo lugar. Regresamos a su programa Le Invito a un Café, gracias al patrocinio de Cope Alfaro Ruiz y a ZTV. Hoy en los estudios de ZTV compartiendo con don Alberto Villalobos. Alberto, estábamos ahí con los quesos maduros y tenemos productos aquí ya, ¿verdad? Sí, ya llegaron los quesos, así es. Entonces cuéntenos un poquito cómo fue todo este proceso con el vasco que estábamos hablando, quién más les ayudó para tener productos que ahorita usted nos va a enseñar por acá. Después de este señor español, nos metimos en la Cámara de Industrias y nos ayudaron con un proyecto con el Banco Nacional y la Cámara y trajimos un maestro quesero francés.
Son iniciativas que hay al alcance de todos, donde señores pensionados, voluntarios, vienen a diferentes países a enseñarnos a nosotros, y en este caso nos tocó, pues obviamente, traer un maestro quesero de quesos. Nos visitó un señor ya muy mayor, francés, muy especial, del que aprendimos muchas cosas, y con él aprendimos a desarrollar 3 quesos maduros. Tenemos este queso que se llama tipo parmesano. Este es un tipo parmesano. Lo hacen en Parma, en Italia, y pues este queso tiene casi un año, le dimos ahora de maduración. ¿Y para qué, si alguien lo está viendo, el parmesano, con qué lo puedo combinar? El queso parmesano es uno de los quesos más fuertes y más completos que hay. Se usa mucho como para ayudar a las recetas, por ejemplo. Dale. Para rallarlo, digamos, en unas pastas, en la pizza, y en un montón de cosas se raya y se usa para recetas. En algunos lugares, en algunos restaurantes, son unos quesotes así grandotes, los legítimos, y ellos cocinan dentro del queso. Es muy lindo ver eso. Yo lo he vivido con mis clientes, y es interesantísimo porque uno llega y pide una pasta, por ejemplo, entonces ellos dentro del queso la tiran bien caliente y la revuelven y se la sirven a uno. Es con este una tipo delicia. de queso Con parmesano. estos son unos quesotes grandotes de bastantes kilos. Entonces con este señor francés aprendimos a hacer un queso que se llama raclette suizo, el tipo provolone, y este queso. Este es el de más grande maduración. Este queso lo hemos tenido nosotros hasta 2 años en la cámara de maduración, porque madurar quesos es todo un mundo. Nosotros somos aprendices apenas de esto, porque realmente es un campo sumamente amplio y apasionante. La gente que le gustan los quesos, es muy bonito. Por ejemplo, yo lo disfruto mucho y he aprendido con el tiempo a disfrutar de los quesos fuertes, quesos maduros y quesos frescos. ¿Y qué más tenemos aquí, don Alberto, para Bueno, todos aquellos que nos están viendo, que también puedan disfrutar de los productos que ustedes tienen? Perfecto. Esta es la mozzarella fresca. Son unas bolitas de queso que sirven para hacer, para hacer este queso fue que fuimos a Italia a traer las máquinas. Son unas bolitas de queso y se hace la ensalada que se llama ensalada caprese, que aquí, si usted la ve bien, aquí está. Con ese fue que se montó usted en la hielerita y en el bus. Sí. Cuando todavía no estaba bien, la receta bien fina. No estaba fina, fuimos afinando, todavía estamos afinando esa receta, porque en esto de los quesos uno nunca deja de aprender. ¿Y qué más? Cuéntanos Esto por acá. es un queso, bueno, para la ensalada caprese se pueden hacer muchas cosas diferentes y como derrite, entonces es un queso fresco, entero, se disfruta porque es un queso fresco y frío. Derretido porque derrite muy bien para hacer pizzas, nachos, muchas cosas. Tenemos el queso palmito, que todos lo conocemos, y este es el queso que les hablaba yo, que es un queso que se llama próvola ahumada. Es un queso ahumado, se ahuma con humo natural. Especial para compartir que con un vinito. Se puede hacer en una tablita de quesos, se puede hacer en unas prensaditas, unas tortillas con unas rebanaditas de este queso, con un cafecito en la tarde. Se puede comer así tal cual. Por ejemplo, mis hijos, que bueno, ellos son buenos, se lo comen como es un durazno. Entonces agarran el queso y se lo comen así. Solito. Solo. Entonces es un queso que va bien frío, va bien derretido, va bien en una ensalada, va bien con unas prensadas, va bien con un top, qué sé yo, unos espagueti ahí en salsa de tomate, lo que sea, usted le raya ese queso. Ya en el plato, en la mesa, le puede rayar ese queso ahumado y le da un toquecito diferente. Don Alberto, estos productos en cualquier mesa zarcereña se pueden tener a un precio relativamente cómodo, no son precios así, digamos, que tal vez otras marcas tienen mucho más caros, pero que ustedes lo dan con un mejor precio y con una excelente calidad. Que la persona en la casa hoy dice, no sé qué hacer de ensalada, tengo solo, no sé, un poco de tomate, usted le dice, vea, con este queso, de quesos Don Beto, usted puede realizar una ensalada. Hay muchas cosas, de hecho voy a aprovechar para invitarlos a ustedes y a ustedes, muchachos, a mi casa para que hagamos una tarde de recetas a base de quesos Don Beto. Podemos compartir y yo puedo
compartir de las cosas que he ido aprendiendo a través del tiempo. Y que puede hacer cualquier persona en su Sí, casa. cualquier persona. Y que puede conseguir estos productos. ¿Dónde los podemos conseguir aquí en la zona de Zarcero? En Zarcero se venden en muchos tramos, o en la mayoría de tramos de Zarcero, y donde Don Osman también se venden. Ventajas de nuestros quesos. Vamos a ver, todos estos quesos que están en la mesa son 100% leche. No tiene ningún tipo de Proteína extraña por ahí. proteínas ni grasas vegetales. Ustedes están comiendo un producto 100% leche, 100% natural. Estos son quesos garantizados que no tienen... bueno, ahora los quesos han ido evolucionando con las tecnologías y realmente, digamos que aquí yo estoy garantizando que son quesos de calidad. Esto es nuestro último proyecto, es una innovación que estamos haciendo. Son unas bolitas de palmito, Vamos a ver si pequeñitas. Don Luis ahí nos las enfoca. Estas las pueden conseguir donde Don Osman. Ok, voy por acá. Bueno, síganos contando de este tipo de producto que tenemos, especial para una ensaladita. Este queso se pensó como para los niños que van a la escuela, para las loncheras de los niños que van a la escuela o para la gente que hace ejercicio en los gimnasios. Es una medida de, cada bolita son 10 gramos, entonces 3 bolitas son 30 gramos de pura proteína láctea, 100% calidad. Entonces ya es recomendado por algunas nutricionistas. Entonces es muy fácil medir, digamos, a un niño 2 pelotitas, 3 pelotitas en un almuerzo. A una persona que haga ejercicio, que vaya al gimnasio, también es lo mismo, es muy fácil de medir las cantidades. Y pura proteína. Pura proteína y de un queso garantizado 100%. Don Alberto, en este mundo de los quesos tan amplio, tan lindo y bueno, tan apasionante como veo que ustedes lo viven, están, y esta parte de innovación que siento que ha sido el éxito de Don Beto, tienen otros proyectos con algunos otros quesos. Tenemos 100% de leche vaca, han pensado, no sé, en leche cabra, innovar, porque veo que parte del éxito de ustedes ha sido la innovación. Sí, nosotros siempre hemos estado pensando en hacer algo diferente. Sí hay proyectos, ahora que estábamos hablando en el comercial, hablábamos del queso de cabra, así que bonito pudiéramos volver otra vez a hacer un queso de cabra y de leche mezclado, porque es una mezcla muy exitosa y muy interesante, que no es novedad, pero sí podríamos desarrollar algún queso, porque como la leche de cabra es más fuerte que la leche de vaca, puede dar un sabor más fuerte, sí, con mayor gusto. ¿Y dónde se ve quesos Don Beto a futuro, en 5 años, 10 años? ¿Qué proyectos nuevos tienen? Hay muchos proyectos nuevos. El principal es una planta nueva. Queremos hacer una planta nueva porque donde estamos trabajando ya no somos eficientes, más bien nos da muchos problemas. Entonces, una planta nueva. Lo único que hay que verlo, digamos, es la coyuntura por la que el sector lácteo de Costa Rica está pasando en este momento. Tenemos muchas amenazas. Por ejemplo, los quesos que entran de contrabando de otros países, los quesos análogos que se hacen en este país todos los días. ¿Qué son quesos análogos para los que no somos conocedores del mundo, exactamente? Sí, bueno, son quesos que se hacen con grasa vegetal. No se hace con leche. No se hacen con 100% de leche. Nosotros hemos tenido que llegar a hacer algunos quesos para poder ser competitivos en el mercado. Por ejemplo, miren, nuestro queso mozzarella genuino de pizza, que trabaja súper bien en los hornos de leña, tuvimos que dejar de hacerlo porque nadie lo pagaba. Entonces, nosotros con nuestros productos 100% artesanal, 100% leche, tener que competir con quesos análogos o semianálogos que son... Y el precio mucho más bajo en el mercado. precio de costo es muy bajo. La calidad del queso no es la mejor, digamos. Por eso yo hago énfasis en que estos son quesos 100% de leche, muy saludables. Y entonces, bueno, aparte de esa ampliación, que ojalá que sea de aquí, le deseamos todos los éxitos. Muchas para gracias. Que la puedan hacer y puedan seguir creciendo con esta línea de productos. Y
con la crisis de la leche, ¿cómo le ha ido con sus proveedores de leche? Bien, ahí están o hay limitaciones y estamos con esos picos de verano que muchas veces afectan. Bueno, y este año que nos han dicho que va a estar un poco escaso de lluvia, pero bueno, gracias a Dios hay mucha leche. En estos días hay bastante En leche. este momento hay mucha leche. ¿Cuál es el principal enemigo que tiene el sector lácteo en Costa Rica? Que tiene quesos Don Beto y que tenemos todos los productores de lácteos, de tanto lecherías en general. Primero, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En el 2025 los quesos gringos entran al país sin cero aranceles. Ellos son más eficientes, tienen costos de producción mucho menores que nosotros. Aparte que, por ejemplo, en Estados Unidos los subsidios que da el gobierno son muy altos. Son muy buenos. Nosotros en Costa Rica tenemos que luchar contra carreteras malas, con presas para ir a San José a veces son 3 horas. Entonces hay muchas amenazas. La principal es eso, que los importadores están importando quesos a Costa Rica. Hay muchísimos. Entonces, en este momento, el sector lácteo de Costa Rica y quesos Don Beto están en problemas. Estamos pensando cómo salir adelante con todo este montón de... ¿Y tienen algunas propuestas ya en firme o simplemente ya están, tenemos la problemática en este momento? ¿O sí hay algunas líneas, no sé, a nivel político que estén viendo el sector lácteo? Las directrices a nivel político, según lo que yo entiendo, y que ayer estuve en una reunión en Palmira, las directrices del gobierno es empeorar nuestra situación más bien, porque parece que quieren meternos en el tratado del Trans-Pacific. Entonces vamos a hacer acuerdos comerciales con países que son muy, aparte de que son poderosos, son muy eficientes produciendo leche. Ellos son eficientes desde ordeñar las vacas hasta llevarlas a las buenas carreteras y, por ejemplo, a inscribir una empresa. Son eficientes en todo. Nosotros en este país, a pesar de que a veces es como complicado, ¿verdad? Solamente pensemos en ir a San José a entregar todos los días. Son presas desde que usted sale de la casa. Entonces eso no ayuda, el gobierno no nos ayuda. Pero eso es a nivel general, no solo de Salceros, sino de todos los que nos dedicamos a producir en este país. Alberto, este tipo de producto de una empresa familiar, pequeña, a nivel nacional, ¿conoce otros emprendimientos similares a los de ustedes que no sean, digamos, empresas grandes, digamos, que no son familiares, con este tipo de producto que ustedes están dándole a, bueno, en este caso a los zarcereños, y fuera de zarcereño también a los que son restaurantes y hoteles? Hay muchos nuevos proyectos, ahora hay mucha gente que innova y hay mucha gente apasionada por los quesos como nosotros, y hay muchísimos proyectos y muchas iniciativas de quesos maduros, de quesos frescos, de quesos con especias. Hay mucha gente que está haciendo cosas diferentes, por ejemplo con el yogur, con el kefir, con el yogur griego. Entonces estamos innovando en este país en ese sentido. Y a nivel de quesos Don Beto seguimos innovando. Pues seguimos poniéndole mente a ver qué hacemos diferente y qué hacemos nuevo, que a la gente le guste, para poder seguir sobreviviendo. A la hora que usted nos comenta de esta problemática que tienen no solo ustedes, sino todos los queseros, ustedes con esa visión de emprendimiento, ¿cómo han seguido manejando, digamos, a nivel más de empresa? Porque ya no son solo los 4 hermanos, tienen empleados, siguen pensando en mantener los mismos empleados, o sea, que cuánto esta crisis la ven lejana o la ven muy cerca, o ya la ven parte de lo que viven el día a día. Una empresa que lleva 30 años, digamos, en el mercado, haciéndose su espacio y haciendo su marca. Pues la situación no es... Vamos a ver, esta crisis yo pienso o esta situación más bien apenas está empezando, porque con el tratado, con que se dejaron de cobrar los aranceles a los productos americanos, llegó un mar de productos, llegó una gran cantidad de quesos. Hay muchos importadores. Muchos importadores y son empresas muy poderosas, con un músculo económico muy fuerte, y vienen a bajarnos todo lo que puedan. Entonces,
Es difícil, no es imposible. Ahora lo que queda es, pues, pedirle a Dios que nos acompañe y trabajar muy duro para poder pasar Bueno, yo pienso que con el tiempo se acomodan las cargas. Llegará un momento en el que todo se equilibre y la gente empiece a producir productos ticos. Correcto. Don Alberto, digamos que el producto de quesos Don Beto es relativamente más exclusivo. ¿Ve usted más afectado a la gente que solo hace queso semiduro y queso tierno, el común queso, que siempre el tico es bueno para comer queso? Somos muy buenos para comer ¿verdad? queso. Yo creo que nunca nos han podido sacar del mercado. ¿Cómo lo ve? Como para ir cerrando esta parte y a la vez agradecerle por haber estado con nosotros el día de hoy. Pues yo pienso que cuando las cosas se ponen difíciles para todos. Todos estamos sufriendo. Por ejemplo, con los quesos semiduros tienen unas grandes ventajas, que son quesos frescos, que se mueven rápido, que son de un consumo masivo. Estos quesos de nosotros no son de consumo masivo, la gente los come menos. Entonces, todo tiene ventajas y desventajas, ¿verdad? Ok, bueno, don Alberto, muchísimas gracias por habernos acompañado en este lindo programa y con mucho aprendizaje sobre lo que es el mundo del queso. Queda pendiente la invitación a su casa para que vea la gente todo lo que puede hacer con los productos de queso Don Beto, y yo espero que Luis Quesada nos acompañe por allá, que está ahí tras de cámaras. Muchísimas gracias y que no sea la primera, sino la próxima vez tenerlo acá con más productos y más crecimiento en esta empresa que ya son muchos años de estar en el mercado. Sí, bueno, primero agradecerle a ustedes por invitarnos a Quesos Don Beto, agradecerle al pueblo de Zarcero, que yo siento realmente que nos han acogido. Nuestros productos se consumen aquí en Zarcero y es una cosa que yo quiero agradecerle a todos los zarcereños. Mire, por Quesos Don Beto pasan zarcereños que van para San José, que van para San Carlos, que van para el aeropuerto, que van para Estados Unidos, que nos llaman que me empaque 3 o 4 quesos palmitos al vacío porque voy para... Y entonces el pueblo de Zarcero nos ha apoyado. Muchas gracias, Zarcero, y gracias a Copelfaro también por invitarnos. No, con mucho gusto. Bueno, gente, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en su programa Le Invito a un Café. Hoy con bastante queso para que todos ustedes puedan ir a aprovechar en los supermercados donde Don Osman o en los tramos estos deliciosos productos de queso Don Beto, y nos vemos la próxima semana. Elegí tu mejor conexión con Copealfaro Ruiz, 45 75 150 250 o hasta 350 megas más televisión, internet y entretenimiento en un solo lugar.